Buenos días a todas las familias de nuestra amada iglesia, la cosecha en él y de todas las personas que nos están viendo en este momento y que desean recibir la palabra. Entonces todos allí donde vamos, en donde estamos en nuestras casas, yo quiero que cerramos los ojos un momentito aquí y vamos todos a decir allí donde estamos sentados: Señor, gracias por tu palabra. Yo la deseo recibir, deseo ser esa tierra fértil donde se siembra la semilla y ella da fruto. Señor, gracias porque tú estás en mí y porque tú me encontraste a mí primero y fue tu amor el que me encontró. Te doy gracias por esta palabra que trae vida y vida en abundancia y que vienes de ti y no de humanos, sino de ti, Padre, de ti, Señor, por el poder del Espíritu Santo para mí. Te doy gracias porque es mi alimento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Eso es. Es necesario que todas las veces cuando vamos a estudiar la palabra y cuando la vamos a leer, que todos nosotros podamos orar y pedirle sabiduría al Señor, sabiduría al Espíritu Santo, que sea Él quien nos dé la palabra, que sea quien nos la revele, que sea Él que hable a nosotros, a nuestro espíritu. Es demasiado importante porque no necesitamos nuestras opiniones, no necesitamos nuestros razonamientos, no necesitamos cosas del mundo o de allí, porque a la final esas son limitadas y se acaban. En cambio, lo que es la palabra, lo que habla el Señor en su palabra, es perfecto, es la verdad, es para siempre, y su palabra jamás dejará de ser, permanecerá para siempre. Todo pasará, pero su palabra jamás pasará. Y me llamó mucho la atención en la última canción que estuvimos adorando y estuvieron tocando nuestro equipo de alabanza de tumbas y jardines. Maravillosísima. Pasar de tumbas a jardines es maravilloso, de haber estado muertos y luego ser un completo jardín. No sé si ustedes ya se vieron aquella hermosa película que se llama La Cabaña. Y allí en la cabaña se ve algo maravilloso en esa película, y es cuando Dios está hablando con aquel hombre que fue y se encontró con él y le hace ver que su corazón es como un desorden y adentro hay un desorden, pero a la final adentro había un jardín. Y él se había convertido en un hermoso jardín. Después de uno estar muerto en pecados, dicen delitos y pecados, luego cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, cuando tú lo recibiste, cuando tú le dijiste: Señor, yo creo en esa cruz, yo creo en ese Salvador, yo creo lo que tú hiciste para mí, para toda la humanidad, en ese mismo instante tu corazón se transformó, naciste de nuevo y te convertiste en un hermoso, hermosísimo jardín. ¿Que puede estar en un desorden? Bueno, sí puede estar en desorden, puede tener unas flores por aquí, unas flores por allí, falta por aquí podar, por allí arreglar, pero todo es hermosísimo, todo es bello dentro de ti, porque tú fuiste ya declarado santo en tu interior. Por eso esa canción es demasiado maravillosa para que podamos cantarla, meditar en ella y adorar al Señor con esa canción. Después de salir de ser muertos en Cristo, muertos en el pecado, ahora ser vivos y vivos para Dios. Y muy bien, y esto de estar vivos, nosotros deseamos estar realmente amando y ahora adorando al Señor. Y quiero mostrarte que a veces nosotros, y hoy voy a hablar un tema que es maravilloso, es sobre la obediencia. Y todos, casi que todos hablamos de la obediencia y decimos: queremos obedecer y yo no he obedecido al Señor. Pero te quiero decir que la obediencia es fruto de la justicia. La obediencia no es como tal algo en ti, dentro de ti, sino es el fruto de entender tu justicia y de tu justicia en Cristo. ¿Ok? Entonces esto es muy importante, y a veces puedes levantarte un día en la mañana y puedes estar diciendo: bueno, hoy me levanté desanimado, me levanté con dolor, estoy enfermo, me duele la cabeza. Muchas veces decimos: ay, la migraña.
Bueno, no es mi migraña, es una migraña, su graña, no migraña. La mía no es. Entonces dile su graña. Entonces, muchas veces nos estamos lamentando de cosas cuando nos levantamos y a veces pensamos y meditamos y decimos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? A lo mejor, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no sucede? ¿O por qué no llega la bendición? ¿O por qué hoy no llegó el pago de esto? ¿O por qué no me llegó el contrato? ¿O por qué no llegó el dinero? ¿O por qué no pude vender la casa? ¿O por qué no pude vender el terreno? ¿O por qué nunca llegó ese dinero? En fin, muchas cosas podemos pensar y a veces dice, no llegó y he orado y he pedido a Dios y he creído y no llega. Algo debe estar fallando en mí. Algo debe ser que no estoy haciendo bien. Algo no he obedecido al Señor en algo. Pues te quiero decir que cuando tú piensas de esa manera, quiere decir que tú estás bajo la ley. Sí, bajo la ley. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas que no obedeciste y que por eso fue que no se te dieron las cosas, es porque estás diciendo que para conseguir algo y conseguir algo de Dios tienes que hacer algo y tienes que obedecer algo para luego que Él te lo dé. Y eso no es verdad. Así que quiero ir primero para poder hablar sobre esto. Quiero mirar y quiero que vayamos a Lucas capítulo 4 y nos vamos a ir hasta allá rápidamente para ver algo muy importante. Bien, allí en Lucas 4 vamos a mirar en Lucas, perdóname, aquí, Lucas, eso es. En capítulo 4, del verso 16 en adelante, lo vamos a leer. Y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Quién se levantó a leer? ¿Quién se levantó a leer? El Señor Jesucristo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito en ese libro? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Quiero que nos fijemos en algo. El Señor estaba aquí citando algo maravilloso de Isaías, del profeta Isaías 61, que se había profetizado sobre el Señor Jesucristo. Pero es impresionante lo que dice en el versículo 16. Y dice, hasta allí dice lo que el Señor venía realmente a realizar. Era la tarea de Él, no era la tarea de nosotros. Miren lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Esa era la tarea y la misión del Señor Jesucristo. Pero es impresionante porque dice a predicar el año agradable del Señor y dice que inmediatamente y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. No continuó leyendo, porque en el siguiente versículo, si vamos a Isaías 61, dice, y a ver la venganza del Señor. Es decir, que el Señor no venía para dar juicio, ni llegar a criticarte, ni hacerte juicio a ti, y la venganza del Señor todavía no era. La venganza del Señor es después, es decir,
vendrá después cuando se hará un juicio y juicio a las naciones. Por eso debemos de estar nosotros muy tranquilos hoy en día que el Señor, mientras estemos en Cristo y estemos en el Señor, Él va a venir por su iglesia, pero a nosotros, a los que están en Cristo Jesús, a los que han recibido a Cristo, pues no vivirán esa tribulación y esas cosas terribles que se hablan y que se predican y que muchas veces están diciendo por ahí que vamos a pasar una tribulación espantosa o que vamos a tener que pasar situaciones muy difíciles porque eso es lo que necesita la iglesia. No, espérate un momento. Por eso el Señor llegó hasta ahí, dice, a predicar el año agradable del Señor. O sea, a predicar el favor del Señor, el año agradable del Señor, a predicar la gracia. Entonces, y luego se sienta, enrolla el libro y no continúa. O sea, es maravilloso que mientras estemos en Cristo, eso es lo que se va a predicar y no vamos a pasar a ese juicio de Dios, sino al juicio de las naciones. Ahora luego dice que todos los ojos estaban puestos en él. Y luego dice, mire lo que dice el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. O sea, esa era la función del Señor. Luego dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Si ustedes se dan cuenta, en este versículo del 22, ahí en ningún momento dice que los judíos se enfurecieron y lo sacaron por haber dicho eso, por haber dicho hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, o que él estaba diciendo hoy estoy aquí para hacer esto. Ninguno se enfureció por eso, ninguno en ese momento lo echó de allí. Pero ¿por qué fue que los judíos lo echaron? No fue por esto. No fue por esto. Vamos a leer por qué fue que los judíos lo echaron después de allí, lo querían apedrear, pero no fue porque él dijera que en él se iba a cumplir lo que estaba diciendo antes. Si nos damos cuenta, entonces él empieza a decir, él les dijo, sin duda, en el 23, dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahí nadie había dicho nada porque no está escrito en ninguna parte que alguien hubiese ahí dicho sáquenlo, apedréenlo o alguna cosa de esas. No, y él dice esto. Y luego dice el 25, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora sí se llenaron de ira. No se habían llenado de ira con lo anterior cuando él estaba hablando que se había cumplido la profecía en él del Espíritu del Señor estaba sobre mí, sino se llenaron de ira cuando escucharon a él decir que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre. Y luego dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¡Guau! ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se enfurecieron? Allí se enfurecieron porque el Señor saca dos ejemplos. Dice que no fue enviado, dice, a ninguna otra mujer. A ninguna otra. Habían muchas mujeres judías, habían muchas mujeres por las cuales había podido ser enviado Elías, pero no fue enviado Elías a ninguna de ellas. Fue a otra mujer. Dice a una mujer, dice de Sarepta de Sidón, una viuda, es decir, una mujer que no era judía, era gentil. Y fue enviado a esa mujer. Pero es impresionante, dice, pero a ninguna de ellas fue enviado
Elías, a ninguna de las judías, ninguna de las mujeres que estaban en Israel. Fue enviado a otra, exclusivamente a una gentil. Y en esa gentil, si todos recordamos lo que pasó con la viuda de Sarepta, Elías llegó allí, dice, y él le pidió que si tenía de comer y que tenía aceite y que tenía harina. Y ella le dijo, nos vamos a morir de hambre con mi hijo y lo único que tenemos es esto. Entonces el profeta le dice, bueno, toma esa harina, haz primero para mí y luego van a comer ustedes y ya. ¿Sabe qué hizo ella? Ella dijo, ok, y le dijo al profeta, bueno, ella inmediatamente fue y preparó para él y le dio de comer a él. Y luego, ¿qué pasó? Dice que pudieron comer y les sobró, se multiplicó tremendamente todo. Y era una mujer gentil. Qué raro, una mujer gentil, no fue de Israel. Entonces, ¿qué pasó allí? Ella en ningún momento obedeció porque ella sabía la ley. Ella creyó correctamente en que Jehová, en que el profeta venía de parte de Dios y que algo maravilloso iba a ser con ella. Creyó. Entonces, no es porque ella obedeció y porque se sabía la ley, entonces yo voy a obedecer porque sé que hay que obedecer por la ley. Ahora, luego cuando llega y dice el mismo Señor Jesucristo, y muchos leprosos, muchos, escuchen bien, muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Muchos leprosos. Pero ninguno de ellos fue limpiado. O sea, habían muchas viudas y había mucha hambre, pero fue solo a una. Era gentil. Habían muchos leprosos, muchos, pero fue solamente a uno. Muchos leprosos en Israel y solamente uno. ¿Y cuál? Naamán el sirio. Naamán el sirio, del rey de Siria. Y el rey de Siria mandó una carta al rey de Israel para que recibiera a su siervo Naamán Eliseo y para que él lo pudiera sanar. ¿Y cómo es impresionante esto? ¿Por qué? Eso está en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, si ustedes lo desean leer. ¿Por qué? Porque él no era de allí, de los judíos, y él no sabía la ley. Él era gentil. Y solamente él, ¿qué hizo? Él solamente creyó en lo que podía hacer Dios. Él había escuchado de Dios y creyó. Qué impresionante esto. Si se están dando cuenta, los gentiles nunca, ellos estuvieron bajo la ley y ellos no sabían la ley. Pero los judíos estaban bajo la ley. Y los judíos obedecían, era según la ley. Así que muchas personas a veces dicen, yo obedezco porque tengo que obedecer los 10 mandamientos, pero no obedecen o no tienen el sentido de la obediencia porque es la gracia, es el creer en Cristo, creer en Dios. Una cosa es la obediencia bajo la ley y otra es la obediencia bajo la gracia. Muy bien, vamos a Gálatas. Ahora, si me dirijo a Gálatas, entonces, allí en Gálatas, en el capítulo 3, si nos dimos cuenta antes, ¿qué estábamos viendo en el Lucas? En Lucas vimos dos cosas, provisión y sanidad. Provisión y sanidad. El Señor vino a dar provisión y sanidad. Eso lo vimos en Lucas. Y eran personas gentiles. No estaban bajo la ley. Y habían muchos otros que eran judíos. Pero solo uno, de uno y el otro de sanidad. Eran gentiles. Entonces el Señor vino a dar provisión y sanidad y muchas cosas más. Con Jesucristo nosotros tenemos
muchos beneficios, demasiados los recibimos en la cruz del Calvario. Por Él nosotros tenemos incontables riquezas de su gloria. Él nos ha dado riquezas de su gloria, las incontables riquezas de su gloria. Así que estas dos. Pero quiero que miremos Gálatas 3:29. Y en Gálatas 3:29 y dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy bien, entonces aquí está diciendo que en ti ya tú eres bendecido según la promesa, según de Abraham, y tú perteneces a Cristo y le perteneces a Cristo. Ahora miremos el 1 del 4. Dice: pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dice ahí, así también nosotros, cuando éramos niños, es decir, nosotros, estaba diciendo Pablo, nosotros los judíos estábamos bajo la ley, la esclavitud de la ley. Y luego dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, entonces ahí es cuando viene Dios, ¿para quiénes? Para los judíos. ¿Para qué? Para bendecirlos. ¿Para qué? Para que vieran a Cristo y sacarlos de la ley y pasarlos a la gracia. Y luego dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, en este último del versículo 7 no habla de judíos, sino de cristianos gentiles. Está hablando de ti, de mí, de cristianos gentiles. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que la fe es supremamente por encima de la ley. De la ley. Está mucho más arriba de la ley, la fe. Así que está diciendo que nosotros fuimos declarados hijos porque recibimos a Cristo y somos de la herencia de Abraham. Dice, sois hijos de Dios. Y dice, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, que quiere decir papito. O sea que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con papito Dios. O sea que nosotros ya no nos dirigimos en nuestra vida por obedecer cosas según la ley. Yo voy a obedecer. ¿Qué me está faltando para cumplirle a Dios? Algo debo estar fallando y voy a obedecerle a Dios para cumplir en algo. No es estar bajo la ley. Y si tú vas a estar bajo la ley, estás bajo maldición. Y si estás bajo maldición, pues entonces no recibes todas las bendiciones de Dios, porque el que está bajo la ley continuará y tendrá que cumplir la ley. Así que cuando tú estás en Cristo, tú creces correctamente en Él. Por eso la fe es mayor que la ley. Tú creces en el Señor Jesucristo y entonces tú ya no obedeces porque me toca obedecer o porque ¿qué le estoy fallando a Dios? No, mi obediencia no es esa. Yo ya ejecuto algo, es por su gracia, ejecuto algo por lo que soy. Yo soy un hijo amado que clama: Abba, Padre. Y por ser hijo amado que clamo: Abba, Padre, entonces yo por eso corro la carrera, yo voy a todo lugar, ejecuto acciones, no por obediencia. No todos los días me voy a parar en la mañana y voy a estar diciendo: hoy, ¿por qué no tuve esto? ¿Por qué hoy no hay ciertas cosas? ¿Por qué no? Porque, y a veces decimos eso, me faltó obedecer, alguna cosa no he obedecido bien a Dios. No, tú no eres de la obediencia, tú eres de la fe, de creer. Y cuando tú crees correctamente, entonces piensas correctamente. Y si tú piensas correctamente, eso baja a tu corazón y actuarás correctamente. El problema es que todo lo creemos incorrecto, o sea, no creemos la verdad, no creemos lo que Jesucristo hizo por nosotros y por eso nosotros actuamos
todavía bajo la ley. Así que te invito que en este tiempo tú no actúes bajo la ley. No estamos bajo la ley. Tú no estás bajo maldición. El Señor Jesucristo quitó la maldición en la cruz del Calvario. Tú estás en la gracia. Tú estás bajo el favor de Dios. Todo está a tu favor. Las bendiciones te persiguen todos los días, y en estos tiempos tú no estás pensando en qué estás fallando o qué no estás fallando, si estás orando más, si estás ayunando o no estás ayunando, o qué tengo que hacer más para que yo pueda conseguir las bendiciones de Dios. Debemos de tener cuidado en esta época con lo que escuchamos, y por eso lo llevé a Gálatas, porque Pablo en el capítulo 1, él también habla: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego pasaron 2-3 años, se encontró con Pedro, permaneció allí, y dice que a la final él recibió el evangelio, fue de Cristo y por la revelación de Cristo, y no lo recibió de ninguna mente humana, de ninguna persona humana, de ninguna opinión humana, de ninguna filosofía humana. Lo recibió por la revelación de Jesucristo, porque él se encontró en Cristo y él estuvo en Cristo. Así que nosotros lo que estamos recibiendo es el evangelio de la gracia, el verdadero evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia no está diciendo que entonces, como tus pecados ya fueron perdonados, tú sigues pecando. No, el evangelio de la gracia es el que habla de que tú estás totalmente lleno de la gracia y del favor de Dios. Estás tan pleno para no pecar, estás tan lleno de Cristo, estás tan lleno de su favor, estás tan lleno de su amor, que tú ya no tienes nada de pecado en ti, ni quieres pecar. Ese es el evangelio de la gracia. Ahora, Pablo está predicando el verdadero evangelio en este Gálatas, que no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Y nosotros en esta época necesitamos saber qué escuchamos, qué estás escuchando tú. Hay mucho en las redes, hay mucho en todas partes donde tú puedes ir y escuchar predicaciones que hay que tener cuidado, predicaciones de mezcla entre la ley y la gracia, predicaciones donde son motivacionales, predicaciones que llegan al alma, predicaciones donde tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar para que te motiven para continuar. No, en esta época predicamos a Jesucristo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, y cuando hablamos de Jesucristo, Él es el Señor, Él es la vida, no hay nadie. Y cuando tú recibes de Él revelación de su palabra y estás bajo su gracia, todas las bendiciones son a ti, porque Él es tu prosperidad, Él es tu sanidad, Él es todo en ti. Y predicamos a Cristo y no nos cansaremos de predicar a Cristo. Así que escucha solamente la revelación de Cristo, la revelación de su palabra. Ten cuidado con lo que escuchas y con las mezclas que escuchas. En este tiempo es importante esto. Pablo peleó por el evangelio, peleó para ponerse firme aún ante Pedro, ante todos, y decirles, aún cuando ellos querían aún pasar a otros por el legalismo, él aún se paró firme y no le importó que fueran los primeros discípulos, no le importó, dijo: a mí no me interesa la final, que ellos hayan tenido un gran liderazgo, el liderazgo humano. A mí lo que me interesa es Jesucristo, y me interesa no agradar a los hombres, me importa es agradar a Dios. Así que eso es lo que estamos haciendo todos nosotros. Predicamos a Cristo y damos el evangelio verdadero, y el evangelio verdadero es Él, y todo se trata de Él, no de tus esfuerzos, no de lo que tú trates de hacer, no de lo que tú trates de agradar a otros, no de lo que tú trates de agradar al Padre, de buscar del Padre, de tratar de recibir.
sino que Él ya te dio y se trata es de Cristo. Cristo es el centro de tu vida. Por eso Cristo murió en medio de dos personas, de un ladrón, del otro ladrón, estaba en el centro. Cristo también llegó en el Monte Santo, allí en el aposento alto, llegó en medio de ellos cuando estaban bien asustados. En la tormenta Él se paró en la mitad. También llegó a la barca de Pedro, estaba ahí en el centro de su barca. En todo tiempo el Señor Jesucristo es el centro. Así que este es nuestro tiempo para poderte decir que no estás tú bajo la ley, sino bajo la gracia. No es lo que tú hagas y lo que dejes de hacer, sino lo que Cristo hizo ya en ti, por ti y para ti. Ese es el evangelio verdadero, es Cristo. Centrémonos en Cristo. Muy bien, entonces en esta mañana vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a estar entendiendo esto de la palabra. Amén. Quiero que tengamos en cuenta lo que hablamos en aquella viuda de Sarepta, aquel hombre Naamán que estuvo allí. El Señor entre muchos escogió a ellos. ¿A través de quién? De Elías y de Eliseo. ¿Por qué? Y el Señor habló de ellos allí. ¿Y por qué se enfurecieron estos hombres? Vuelvo allí. ¿Por qué se enfurecieron? Se enfurecieron fue porque Dios escogió a los gentiles. Dios escogió a aquellos que no estaban obedeciendo bajo la ley, sino aquellos que le creyeron a Él, aquellos que creyeron a Cristo, aquellos que le creyeron a Dios. Y a Naamán creyó, y aquella viuda de Sarepta creyó fue en Él, no obedeció porque tocaba obedecer una ley, sino porque creyó. Así que en eso estamos y quiero que por eso allí se pusieron con esa ira, con esa rabia y quisieron sacar al Señor Jesucristo y se pusieron tan rabiosos porque ¿qué era lo que estaba hablando Él? ¿Que acaso el evangelio, acaso Dios amaba a los gentiles? ¿Amaba a los gentiles? Ellos se creían que eran los únicos amados por Dios, los escogidos de Él. Ellos pensaban que eran los que tenían todas las bendiciones. Pero ya en Gálatas nos habla que nosotros tenemos todas las bendiciones de Abraham, los gentiles. Y eso fue lo que el Señor les dijo. Ellos también tienen las bendiciones de Abraham, pero es por creer, no por la ley. Amén. Así que todos nosotros tenemos las bendiciones, es por creer en el Señor Jesucristo. Lo que tú crees correctamente, eso vivirás y tendrás una vida entonces también de paz, de tranquilidad y correcta, porque es lo que estás creyendo en lo que dice su palabra. Entonces, ¿cómo? Me estás haciendo una pregunta, dime. Bueno, la obediencia desde que, buena pregunta, me están diciendo. Y entonces, ¿cómo es la obediencia desde la gracia? La obediencia bajo la gracia es cuando yo me experimento amado del Padre. Y cuando me he experimentado que Dios quitó mi pecado, que Cristo quitó mi pecado y que Él me hizo a mí realmente como su Hijo amado. Por eso dice aquí, ahora sois hijos de Dios y ahora ustedes pueden clamar, Abba Padre, y ya no somos hijos adoptivos. Dice que recibiésemos la adopción de hijos. No es adopción de que hablamos en el occidente, la adopción como un hijo recogido, un hijo que no me pertenece pero lo voy a recoger. No se refiere a eso. Adoptivo o adopción significa es un hijo maduro que puede él ya administrar las cosas de su padre, que ya no necesita el niño, el tutor, no necesita un tutor para que le guíe, sino que ya él puede empezar a administrar todo lo que tiene su padre. Entonces, digámoslo, el padre es millonario y tiene varios carros, y yo no creo que un padre millonario le vaya a dar a su niño uno de esos carros impresionantemente costosos y le diga, ve y lo manejas. No creo. Aquel que tiene su dinero no se lo va a administrar, primero porque le va a hacer daño al niño y segundo lugar, el niño no lo sabe administrar. Entonces, cuando ya
deja el tutor de guiarle, como el tutor, ¿cuál era? Era la ley que venía tutoreando prácticamente a Israel, pero ya dejó de ser la ley y ahora entra en Cristo Jesús. Ahora Él es el que estamos dentro de Él, ahora vivimos por Él y vivimos a través de Él. Entonces, a partir de ahora somos nosotros igual que el Señor Jesucristo. Somos hijos amados del Padre. Entonces, ya al ser hijos amados de papá, ya tú no tienes que obedecer según una ley o que te falta algo. A ti ya no te falta nada. Simplemente tú crees, tú corres porque tú ya eres dueño de todo y de las riquezas de su gloria. Tú tomas, tú recibes lo que es del Padre, tú recibes lo que heredaste por Cristo, tú lo recibes. Entonces ya tú no tienes que estar obedeciendo porque tú ya lo tienes. Ya está en ti, está dentro de ti. Él tienes la prosperidad, tienes la bendición y la bendición está en ti. Tú ya no eres el que estás diciendo voy a obedecer para conseguir esto. No, ya tú lo tienes. Tú tienes es que decir, oh, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, porque lo he recibido, porque yo lo tengo, porque ya lo tengo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la pregunta que me estaban haciendo, entonces ¿cómo obedecemos bajo la gracia? Doy gracias al Padre porque ya lo tengo. Amén, lo tengo porque soy un hijo amado. No soy un hijo, ya no soy un esclavo, porque aquí es lo que dice, no soy un esclavo, no soy un siervo, sino un hijo amado. Y qué maravilloso poder entender que soy ese hijo amado. Un hijo amado que en el discipulado yo decía tan hermoso y maravilloso habernos hecho, no como el pensamiento que tenemos que hijos adoptivos, que es el recogido. No, nosotros somos hijos legítimos del Padre. ¿Cómo hijos legítimos del Padre? Hijos del Padre por su sangre, hijos legítimos del Padre por su sangre. ¿Y por qué por su sangre? Porque el Señor Jesucristo, Él hizo una sustitución de su sangre. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Hizo una sustitución en tu sangre y en la mía. Él sustituyó tu sangre, la sangre mía, por la de Él. Esa sangre sin pecado, esa sangre sin mancha, esa sangre que es celestial, esa sangre única, sin ninguna enfermedad, sin ningún pecado. Él sustituyó, Él la derramó por ti y por mí y sustituyó ahora mi sangre por la de Él. Ahora nosotros pasamos a ser esos hijos amados del Padre por su sangre. Fue una transfusión de sangre. Hagámoslo como en esa tipificación, como cuando alguien, como el Señor allí en esa cruz, como si hubiese sido esa transfusión de sangre en esa cruz, y yo abajo en la cruz a los pies de Cristo, haciendo Él esa transfusión de su sangre a mi vida, yo dándole la mía con pecado, con la muerte, totalmente muerto, y Él dándome la de Él, llena de vida y de santidad. Y yo la recibo y Él se lleva la mía y luego la lleva bien abajo a los infiernos y la deja allí y luego Él resucita. Así que hizo una sustitución, un reemplazo, una representación y una identificación con nosotros. Por eso dice, juntamente con Cristo morimos, juntamente con Cristo resucitamos. Qué maravilloso es esto. Por eso tú y yo somos hijos realmente, verdaderamente amados, legítimos del Padre. Ahora, si yo soy hijo, yo no necesito estar obedeciendo bajo una ley. ¿Qué hacer para agradar al Padre? Ya soy agradado, porque ya me pertenece todo lo que es de mi Padre, me pertenece a mí. Toda la herencia que me dio el Señor Jesucristo, soy coheredero con Cristo. Así que tú no estás diciendo voy a obedecer, sino gracias Señor porque lo recibí. Todos los días cuando te levantes en la mañana, dile Señor, hoy te doy gracias porque yo recibí esto, recibí bendición, recibí abundancia, recibí hoy prosperidad, hoy recibí sanidad y yo soy sano. Gracias por esa sanidad, gracias por mi familia. Yo recibí una excelente familia. ¿Que no lo ven mis ojos? No importa,
pero para los ojos del Padre eso ya fue hecho, es un hecho, porque soy su hijo, porque dejé de ser esclavo. Entonces, amados hermanos, ese era el tema que quería darles a conocer, que el Señor Jesucristo mismo nos estaba diciendo: tú ya no estás bajo la ley, no estás bajo la obediencia, estás bajo la gracia y todo te pertenece y eres un hijo legítimo de papá. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar, vamos a estar allí un momento en oración, en intimidad sobre esta parte que es muy importante, que tú eres un hijo verdadero del Padre. Tenemos una mentalidad de adoptivos, como lo dice en Efesios, que nos hizo adoptivos, hijos suyos, y pensamos que somos como esos apartes allá y que nos tuvimos que arrimar a Él. No, la sangre de Cristo fue puesta en nosotros, tenemos su sangre. Tú estás bajo la sangre y estás en la sangre de Cristo, una sangre pura y sin mancha. Así que quiero que todos ustedes allí en familia, donde están, puedan entender eso y darle gracias al Señor y decirle allí con los ojos cerrados, allí en familia, tómense si quieren de las manos, con la persona que estés a tu lado, con tu esposo o con tus hijos o con tu abuelita o con tu abuelito, con la persona que estés, y ve y la coges. Si de pronto no están allí, ponme cuidado un momento, búscala y dile: ven, quiero orar contigo. Vamos, ven, hazlo, no te desvíes, ve y la coges. Este es un momento indicado y ve y la tomas y agárrala allí y vamos a orar. No importa si tienes algún conflicto, algún problema, no importa, abrázala. ¿Sabes qué? Porque la gracia nos abrazó. No, es que no se merece mi perdón. No, es que yo tampoco merecía ser perdonado, pero el Señor me perdonó. Él me perdonó a mí por su gracia. Así que Él hizo un intercambio, yo sin merecerlo, pero Él lo hizo. Así que abraza allí a la persona y vamos todos a orar. Dile allí: gracias, Señor Jesucristo, por haberme hecho de nuevo. Y gracias, Señor, por haber hecho ese intercambio de tu sangre preciosa en mi vida. Gracias por haber hecho esa sustitución de tu sangre en mí, sustitución de tu vida en mí, porque quien merecía morir era yo, pero Señor, tú moriste por mí. Tú tomaste mi pecado, tomaste mi sangre contaminada, tomaste mi sangre envenenada, mi vida contaminada de pecado, te la llevaste y luego tú entregaste tu sangre en mí, pusiste tu sangre en mí y me diste vida. Te doy gracias hoy, Señor. Te doy gracias porque tú viniste a quitar la ley y a ponernos bajo la gracia. Y en la gracia tú nos has bendecido. Ahora podemos decir: Abba Padre, Abba Padre, oh Papito Dios, oh Papito Dios. Yo soy bendecido todos los días, yo tengo la prosperidad todos los días soy sano, todos los días, no por lo que tenga que hacer, no por obedecer la ley, no por obedecer mandamientos. Te doy gracias porque lo he recibido por fe, y es por fe. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es, amada familia, y qué hermoso que podamos entender esto. La verdad, la fe es mayor que la ley. No nos sometamos bajo la ley, nunca estamos bajo esa gracia poderosa.
Amén. Entonces, damos una bendición a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Les damos un saludo muy especial allí en Estados Unidos a Sandrita Carrero. Le damos un saludo especial, un beso a Lorena que está en España, Lorenita, a Sandrita. Le damos un beso muy grande a Viviana Potter, allí también en Estados Unidos, si me estás viendo. Ella ha sido un gran testimonio de esa gracia del Señor en su vida. Cada uno de ustedes, cada uno de los que está allí, ha sido testimonio de gracia de Dios en sus vidas. ¿Cómo creímos? No sabemos. ¿Qué pasó en nosotros? Tampoco lo sabemos. Pero ha sido su gracia y no ha sido por obedecer la ley. Es por Cristo. Y también damos un saludo a Miguel allí en Alabama, a Isabel en Alabama también. Damos un saludo también a nuestros hermanos de Venezuela, que don Luis Felipe allí también nos dijo que estaban ellos atentos. A Valencia, a José Ortiz y Alicia. Damos un saludo a Daniel Hernández, a Magali Guevara, que también nos están escuchando y están siguiendo, a todos ellos, a Teresita allí en Medellín, a Lili en Barranquilla, a Paulita en Villavicencio, a todos aquellos que han estado conectados con nosotros, a las personas nuevas que han estado con nosotros, a cada uno de los que están en este momento mirando. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo desde aquí, y por favor, está en nuestro corazón, tengan cuidado con lo que escuchan, con el evangelio mezclado, motivacional, humanista, todas aquellas cosas que a veces es para levantar el ánimo, sino es escuchar el evangelio verdadero, el evangelio que está bajo esa gracia. Es que la gracia es una persona y es Jesucristo, y no bajo la ley. Amén. Entonces, sean bendecidos en este día. El Señor les continúa prosperando, animando, fortaleciendo, levantando, porque son sus fuerzas en ustedes. Bien, bendiciones, bendiciones. Les amamos muchísimo, muchísimo.